Presentamos Medianoche. Con 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la interpelación contra la ministra del Interior, Carolina Toa, la cual quedó programada para el próximo 16 de mayo a las 15 horas. La moción fue presentada por parlamentarios de Chile Vamos a puertas de las elecciones del 7 de mayo, donde se elegirá a los miembros del Consejo Constitucional que deberán redactar el futuro proyecto de Constitución. El documento, la interpelación, que no es una acusación constitucional, es previa, es una facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Bueno, ese documento cuenta con 12 puntos, entre los cuales destacan, a juicio de los interpeladores, el poco apoyo a Carabineros por parte de la ministra, la inexistencia de una agenda legislativa y ausentismo suyo. En la instancia se espera que la titular de esa cartera responda algunas de las materias relacionadas al control de fronteras, la situación en la macrozona sur y las medidas para enfrentar el crimen organizado. Por parte del Ejecutivo y la oposición critican, del Ejecutivo y el oficialismo en general, el bloque oficialista que está en el Congreso, critican la ofensiva opositora, refiriéndose a esta como un aprovechamiento político, considerando que esta jornada es la última instancia legislativa antes de las elecciones. Cuando el día termina, comienza medianoche. Y sobre este tema vamos a conversar justamente con el senador de Revolución Democrática, y otros temas de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador, buenas noches, gracias por recibir nuestro llamado. Además, presidente de RD, ¿cómo está? Hola Matías, buenas noches. Muy bien, gracias por el contacto. Buenas noches. Bueno, esto divide obviamente oposición y a quienes en el oficialismo defienden a la ministra y el gobierno obviamente a su jefa política. ¿Cómo ve usted esta instancia de interpelación? Y quiero que me ayude a analizarlo de la interpelación misma y el contexto en que se da la interpelación, el calendario, por así decirlo, la fecha. Sí, mirando la fecha, claramente mi opinión, ¿no? Mi opinión es que es un punto político electoral. Uno conversa con colegas de Chile Vamos en el Senado, hay varios presidentes de partidos, dirigentes políticos, y te dicen el temor que tienen de que a los republicanos les vaya muy bien en las elecciones del 7 de mayo, que están ahí, según algunas encuestas, medio empatados, que republicanos podrían incluso superarlo. Y por tanto, esto lo anuncia Chile Vamos en un ánimo de, por decirlo así, recuperar electorado, ¿no? Una derecha más dura, que quiere golpear, que golpea al gobierno, que golpea a la ministra del Interior, en uno de los temas que siempre la derecha lo está explotando y políticamente, como es la seguridad. Recordemos que Piñera en sus dos gobiernos habló mucho de seguridad, sin embargo, mi opinión es que la evaluación es más bien negativa respecto a cómo abordó un fenómeno que es muy complejo, que no tiene respuestas fáciles. Eso desde el punto de vista del momento. Disculpe, cuando los votos de los que entonces eran oposición, ¿no había también algo de búsqueda de no sé si oportunismo, pero de una expresión política cuando votaban en contra de las leyes que, bueno, después ya se han repuesto? No es el caso de tocar ese tema de que ahora sí se votan esas leyes. Cuando se votaba en contra, ¿era en el mérito de la ley o era para estar en contra del gobierno de Piñera? Yo creo que habría que analizar cuáles leyes. Yo creo que hubo varias que es por en sí misma las leyes que en su contenido se veían como negativas, además el contexto que estaba viviendo Chile de lo que le tocó al periodo de Piñera, ¿no? Un contexto de estallido social, de violación a los derechos humanos, eso también generaba un contexto político, pero las leyes en sí mismas, muchas se consideraban negativas en ese momento. Tal vez alguna se puede haber hecho algún punto político, tal vez, pero iba al punto de la interpelación del mecanismo, que yo creo que es un mecanismo de fiscalización que tienen la Cámara de Diputados, particularmente el Senado no tiene este mecanismo, y por tanto existe en nuestro ordenamiento jurídico, tú lo decías en la introducción, Matías, y yo en ese sentido desdramatizo, o sea, es una herramienta que cuenta la Cámara de Diputados para interpelar, para que un ministro rinda cuenta, se le critica políticamente, es una herramienta de fiscalización y al mismo tiempo
es una herramienta política. Y si uno mira las últimas interpelaciones, incluso las del gobierno anterior, normalmente si los ministros van bien preparados salen fortalecidos de esa interpelación, como que a veces queda alguno de los fundamentos queda un poquito en ridículo, digamos, el por qué se pide la interpelación y el ministro o la ministra da cuenta de su gestión, se genera un diálogo, pregunta, respuesta, etcétera, y finalmente termina saliendo fortalecido. Eso le pasó en el gobierno anterior al ministro de Piñera y no me cabe duda que la ministra Toá también va a salir fortalecida. Pero yo creo que el momento en el que se anuncia por Chile Vamos, mi interpretación es que hay un juego político electoral, esto lo digo como mi interpretación, obviamente, sí, para la gente que por no está supuesto. escuchando. ¿Y hay algo de mérito? A ver, voy a pedir algo que puede resultar imposible. A ver, abstrayéndose, pues que los parlamentarios tienen un papel obvia y legitimísimamente político y cuesta abstraerse a ser ciudadano. ¿No hay acaso o no es acaso razonable que ante la ciudadanía un ministro del Interior, olvídese el contexto también de una elección, ¿no es cierto? Porque eso claramente puede contaminar. Pero es interesante con todo lo que ha pasado, con todas las discusiones que ha habido, las distintas leyes, estas agendas tan nutridas en seguridad, leyes que ya se han aprobado, otras que están en proceso, otras que se van a presentar. ¿No es acaso, para mirar la mitad del vaso lleno, una buena oportunidad para que la ministra extienda todas sus cartas frente a un parlamentario, una suerte de interrogación, un cara a cara, sobre un tema que es tan candente? Sí, yo creo que puede ser una buena oportunidad, no solo para el prestigio o la gestión de la ministra Toá, sino que es una buena oportunidad para mostrar el plan integral de seguridad. A nosotros nos pasó, Matías, hace, ¿cuánto fue esto? 10 días atrás, más o menos, tuvimos un cónclave en Cerro Castillo con el presidente Boric, con el Ministerio del Interior, o sea, la ministra y los subsecretarios, y presentaron ella y los subsecretarios el plan integral de seguridad del gobierno, que lo legislativo es un componente de ese plan. Esto es mucho más amplio que lo legislativo, va mucho más allá. El plan, por ejemplo, Calles sin Violencia, o el rol de los municipios, el trabajo de la Sundere, la prevención del delito, el fortalecimiento del servicio de impuestos internos, de inteligencia, etcétera, para perseguir, por ejemplo, la ruta del dinero, el control de armas. O sea, hay medidas que yo, incluso como senador oficialista, presidente de un partido oficialista, no manejaba. Los datos que maneja Interior, el subsecretario Monsalve, mostró muchos datos súper interesantes de control del delito, de los homicidios por regiones, etcétera. Todo eso que ha habido una experiencia de un año de gestión, creo que puede ser una muy buena oportunidad para presentarlo a la Cámara de Diputados, presentarlo públicamente. Yo creo que se ha hecho en las comisiones, se ha hecho en distintas reuniones, pero tal vez es una buena oportunidad. Ahora, también ojalá sea una buena oportunidad y sea bien escuchado, ojalá sea bien leído la invitación que hace el presidente Boric de que abordemos la seguridad como una política de Estado, que ojalá dejemos de lado la trinchera política. Eso para mi sector también es un llamado, y la oposición. Tal vez la Cámara en esta oportunidad no lo usa así. Ojalá que no, ojalá me equivoque. Ojalá sea una oportunidad para mirar la política de Estado. Claro, hoy vimos en la Cámara de Diputados claramente cómo el oficialismo apoyó a la ministra Toá votando en contra de esta interpelación y al revés, la oposición a favor. Pero esa división y esa, usted dice, bajo su opinión, ese oportunismo electoral, ¿no habrá sido eso que sucedió? ¿Cómo ve usted lo que sucedió hace 2-3 semanas, cuando parlamentarios del Frente Amplio, no sé si eran de su partido solamente o del Frente Amplio, diputados, fueron a reunirse con la ministra Toá a hacerle ver que no estaban contentos con lo del gatillo fácil, con lo de las políticas con la agenda del gobierno, agenda legislativa del gobierno en materia de seguridad? Y fue muy cuestionada por Apruebo Dignidad la ministra Toá. Tanto así que un par de días después fueron los senadores y parlamentarios del Partido Socialista a apoyar a Carolina Toá. Es decir, esta división que se ve hoy día, oposición-gobierno, hace 2-3 semanas se vio dentro de la coalición de gobierno con muchas críticas muy duras antes del conclave que dice usted, que fue visto también como dar apoyo a la ministra Toá, que estaba aparentemente debilitada dentro del gobierno, de su sector. ¿Era así? Lo conversamos en el cónclave, Matías, lo dijo explícitamente el presidente, no creo estar cometiendo una infidencia, pero hizo un llamado de atención a toda la alianza de gobierno y nombró a los partidos, porque es efectivamente esa reunión de
fueron las diputadas jefas de bancada del Frente Amplio en la Cámara, Claro, que eso es. le pidieron una reunión a la ministra para abordar sobre todo el cómo se tramitó la ley Naim Ratamal. Tenían críticas respecto a la legislación de ese punto en particular, no necesariamente de todos los demás proyectos que se han aprobado y que han contado con el apoyo del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad. Pero ese proyecto en particular hubo críticas a la manera como se legisló, etcétera, y ciertas preocupaciones. Y ahora, y esa misma semana o días antes, y el presidente lo decía también, mira, una portada en el diario, qué sé yo, los diputados del Partido Socialista le piden más liderazgo a la ministra Toá en materia de seguridad, justamente por la ley. ¿Qué nos extraña que Chalper encabece una interpelación y crítica a la ministra Toá si la ministra Toá las últimas semanas ha sufrido, comillas, el fuego amigo dentro de su propia coalición con severas críticas? Claro, y por eso es que hizo un llamado de atención el presidente, nos hace un llamado a la alianza de gobierno, decir, mira, a la ministra del Interior hay que respaldarla, hay que apoyarla, las críticas se pueden hacer, pero internamente es mejor hacerla en diálogo directo y no por los medios de comunicación, no por la prensa, porque eso desgasta mucho y el Ministerio del Interior está sometido a una presión, un estrés muy brutal con todo lo que está ocurriendo, Matías, y en el fondo los datos están ahí, el aumento de homicidio, todos los días vemos algún acontecimiento público que conmociona al país en materia ya no de desorden público, ya en materia de violencia bien extrema, de delincuencia de otro nivel, digamos, ¿no? Que requiere otra respuesta del Estado. Eso mismo están, las policías, mañana el Día del Carabinero, los policías asesinados. ¿Para qué repetir acá? ¿no? Pero en el fondo es muy duro el escenario y por tanto esta pelea por la prensa, este tironeo, no ayuda en nada, no ayuda al gobierno, no ayuda a la ministra. Esta interpelación, ojalá sea una buena oportunidad, yo creo que va a salir fortalecida la ministra, creo que se anuncia y se vota con ánimo electoral, pero después la senador, conversación será el 16 de mayo. Sí, de los minutos que nos quedan, senador, me gustaría saber su opinión a partir de esta denuncia periodística primero, de un medio peruano señalando que las Fuerzas Armadas chilenas de alguna manera casi empujaban a algunos migrantes venezolanos, me parece que eran mayoritariamente, que iban saliendo de Chile o que ellos los sacaron hacia Perú. Pero eso sube un poco de tono porque el gobernador en la zona de Tacna, ya es una autoridad del gobierno, avala de alguna manera este reportaje, sin pruebas, sin añadir pruebas, señalando que Carabineros, en este caso, de alguna manera clandestina, secreta, ha sacado desde Chile hacia Perú algunos inmigrantes. O sea, mirado desde allá, Carabineros chilenos prácticamente metiendo inmigrantes ilegales a Perú. Es una acusación gravísima. El Estado de Chile tiene que responder a eso, me imagino. ¿Cómo lo ve usted? Es una acusación grave que yo creo que requiere investigación del caso. Para mí es complicado pronunciarme de algo que en terreno no he visto, entonces hay una información y creo que le corresponde tanto al Ministerio de Defensa, en el caso de los militares, al Ministerio del Interior, en el caso de las policías, y por la coordinación que hay en el control de frontera, de poder investigar el caso y dar cuenta de qué es lo que está pasando ahí, si es efectivo, no es efectivo, etcétera. Yo confío en esa investigación que puedan hacer las autoridades civiles en este caso, pero ¿no? Más allá de los datos, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. No es llamativo que un gobernador le pida a la presidenta en Lima, de hecho la presidenta tomó medidas excepcionales en la zona fronteriza, va a enviar a militares peruanos a la zona fronteriza con Chile, pidiéndole que tenga mano dura con el gobierno de Chile, una autoridad, no un medio, no una investigación periodística, un gobernador. ¿Es llamativo o no? Es llamativo, es complejo, y hoy día el Cancillería, y yo creo que es la respuesta formal a la que hay que, por decirlo así, apoyar, ¿no? Las políticas internacionales las lleva, ¿no? El presidente de la República a través de la Cancillería y el Estado peruano tiene todo el derecho de resguardar su frontera, de tomar sus decisiones de manera autónoma, pero acá yo creo que tratar de no escalar algo que pudiese ser conflictivo, que pudiese ser utilizado políticamente por autoridades políticas de allá y de acá, ¿no? Que quieran explotar el tema de la migración irregular con fines político-electorales, por decirlo de algún modo,
cuando estamos hablando de una situación que es muy compleja de gestionar, que el gobierno ha tenido buenos datos. Ojo, el gobierno en el primer trimestre ha reducido un 56% la migración irregular. No es para celebrar, Matías, para nada, pero ahí están los datos concretos y creo que hay que seguir en esa dirección. Y por otro lado, hay una situación humanitaria bien compleja. Esto lo está diciendo Naciones Unidas, el organismo que se encarga de personas migrantes refugiadas, ACNUR, está diciendo, mira, la frontera, Chile, Perú, los sectores por donde pasan, los pasos no habilitados, muchas veces son lugares de muerte, ¿no? Lugares donde mujeres mueren con niños, no nos olvidemos que acá hay seres humanos. Entonces, detrás de toda la persecución, por decirlo así, al delito, ¿no? Al tráfico de personas, al crimen organizado que se pueda colar en la migración irregular, también hay un drama humano, humanitario muy brutal, y del cual hay que hacerse cargo también con cooperación internacional, no solamente, digamos, con esta guerrilla de declaraciones o ejército allá, ejército acá, a un lado o al otro de la frontera, sino que con cooperación internacional, y en eso está la Cancillería. No me cabe duda que está en diálogo bilateral con Perú, con Bolivia. No es fácil, Matías, pero creo que es parte de lo que implica gestionar globalmente las migraciones, los fenómenos tan complejos como las migraciones del día de hoy. Juan Ignacio Latorre, senador y presidente de RD, gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien, senador. Gracias, Matías. Buenas noches. Que esté bien. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Dile voy a las grandes oportunidades Chevrolet y compra tu nuevo Chevrolet hoy, pagando la primera cuota en agosto. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Jorge Medina. Hola Matías, claro, buenas noches a todos en sus casas. Vamos a revisar algunas noticias que han ido marcando la pauta en nuestro país con este tema que habíamos estado conversando. En una nueva ofensiva en materia de seguridad, la oposición promovió y concretó interpelar a la ministra del Interior, Carolina Toa. La acción, que se va a desarrollar el próximo 16 de mayo, fue criticada duramente por el oficialismo, que acusó que la medida busca resultados electorales, apuntando a las próximas elecciones de consejeros constitucionales. La pregunta que se hacía el oficialismo era dónde estaban los parlamentarios de Chile Vamos para iniciar la sesión. La respuesta no estaba al interior de la sala, sino que fuera de ella, en donde diputados de RN, la UDI y Evópoli concretaron una nueva ofensiva que apuntó a la ministra del Interior como jefa de la seguridad pública del país. Tenemos la convicción de que hay suficientes razones para que la ministra de Seguridad Pública e Interior, doña Carolina Toa, tenga que concurrir al Congreso Nacional a explicarle al país por qué no han sido capaces de hacer un eficiente control de frontera, por qué no han sido capaces de presentarle al país suficientemente un plan de combate al terrorismo en la macrozona sur, por qué todavía las bandas de narcotraficantes y el crimen organizado siguen operando a diestra y siniestra. Chile Vamos impulsó así una interpelación en contra de la ministra del Interior que la Cámara aprobó con 55 votos. Son 12 las razones que, según la oposición, justifican la acción. Falta de respaldo a carabineros, inexistencia de una agenda legislativa en seguridad, la poca participación de la ministra en la Comisión de Seguridad, el avance del crimen organizado y el narcotráfico, aumento de la crisis migratoria en la frontera, entre otros. La ofensiva opositora desató diálogos, diferencias entre los parlamentarios y una evidente molestia en el oficialismo. Nos encontramos nosotros casi irrisorios los argumentos de Chile Vamos para impulsar esta interpelación. La misma irresponsabilidad que tuvieron cuando se bajaron de la mesa de seguridad utilizando como excusa los indultos. Ese punto casi ridículo que están haciendo. Claramente la interpelación tiene un fin político, un fin electoral. Así, el oficialismo, incluyendo ministros y subsecretarios, interpretaron la interpelación como una jugada política que apunta a la elección de consejeros constitucionales, proceso que se desarrollará en 11 días más. Que no se busque la seguridad y el temor de los ciudadanos un clivaje político para buscar resultados electorales. Sin duda, y es evidente que esto se trata de un punto político, lo cual me parece errado porque lo cierto es que el gobierno está haciendo lo que debe hacer en materia de seguridad pública. Presidente, ¿podemos conversar? Ministra. La ministra del Interior no abordó la acción de la oposición que se desarrollará en 3 semanas más. Ofensiva, además, que cuenta con el apoyo del Partido Republicano. Si fuese algo electoral,
hayamos presentado esta interpelación antes, para que la interpelación fuese antes. La interpelación se va a producir de vuelta de las elecciones. Creemos que efectivamente esta iniciativa había que apoyarla y dispusimos nuestra firma de manera inmediata. La interpelación a Carolina Toá quedó fijada para el próximo 16 de mayo. Ministra que esta jornada además recibió el apoyo de los senadores de su partido. La jefa de gabinete deberá responder al cuestionario elaborado por Chile Vamos, que tendrá como diputado interpelador a un miembro de Renovación Nacional, parlamentarios que esperarán el desarrollo de esta instancia para adoptar nuevas definiciones como una acusación constitucional en contra de la ministra si es que sus respuestas no generan conformidad. Aumento en la flota de buses, mayores fiscalizaciones y también un trabajo coordinado en todo el transporte público. Esta fue parte de los anuncios realizados por la autoridad de cara a las elecciones que vamos a tener el próximo 7 de mayo. En total van a ser unos 5.000 buses solo en la región metropolitana y más de 2.500 los servicios en regiones que se van a desplegar mediante este plan de transporte para apoyar el traslado durante las próximas elecciones, donde, ojo con esto, el voto nuevamente es obligatorio. Es por esto que en el marco de la votación, que va a contar con un presupuesto de 470 millones de pesos solo para el transporte público. Sin embargo, y esto es un dato también muy importante, las autoridades aún no han precisado si es que el transporte público va a ser gratuito o no el próximo domingo de elecciones. En esta línea, el subsecretario de Transporte, Jorge Daza, adelantó que durante los próximos días podrían haber novedades en este tema. La flota estimada superará los 5.000 buses. El horario de mayor afluencia se espera entre las 8:30 y las 12:30 y esperamos entonces que las personas consideren el transporte público como un medio seguro y accesible para este día que es tan importante para nuestro país. Cada uno de los locales de votación vamos a estar instalados con servicios de orden y seguridad para entregarle tranquilidad y seguridad a las personas para que vayan a cumplir con su deber cívico. Y además de esto vamos a tener servicios de tránsito con la finalidad de que el acceso a los locales de votación sea lo más expedito posible. Vamos a tener especial consideración con personas de la tercera edad, con personas que tengan movilidad reducida, con la finalidad de que el proceso sea lo más expedito y lo más fácil posible. Serán autoridades como el presidente de la República el que podrá anunciar si es que hay o no gratuidad respecto de un beneficio como este. Lo que nos corresponde a nosotros como Ministerio de Transporte es estar preparados y estar preparados para recibir una instrucción de esas características y, como dije, estamos coordinados a nivel del país y tendremos un despliegue territorial importante. Bueno, y pese a que logró sortear su primer trámite en el Congreso, las negociaciones por el reajuste al sueldo mínimo siguen entrampadas, por decirlo de alguna forma. El gobierno encabezó una extensa reunión con las pymes, pero no hubo acuerdo. Las empresas de menor tamaño piden un subsidio del Estado para poder llegar a esta meta de 500.000 pesos. En esta hojalatería trabajan 12 personas que ganan levemente sobre el salario mínimo. Con el reajuste que discute por estos días el Congreso, Vivian, la dueña, deberá subir el sueldo de todos sus trabajadores en más de 50.000 pesos de aquí a julio del 2024. Los costos de los materiales se han elevado, las ventas han caído, pero hará el esfuerzo y se meterá la mano al bolsillo. A los clientes nosotros no podemos estarles subiendo todos los días los productos. Eso significa que nosotros tenemos que apretarnos nosotros el bolsillo para no tener que despedir gente. Pero la política de nosotros, desde que mi papá construyó esto, es no despedir gente. Entonces tratar de apretarse lo más posible. Realidad que enfrenta Vivian y que es justamente uno de los temas que ha entrampado la discusión del sueldo mínimo. El gobierno logró un acuerdo con la CUT para elevar los 410.000 pesos actuales hasta 500.000 pesos a julio del 2024, pero de forma escalonada. Sin embargo, la ausencia de las pymes en estas conversaciones mantuvo en duda hasta último minuto la votación en general de este proyecto en la Comisión de Trabajo. Finalmente se aprobó el reajuste de forma unánime, pero aún queda mucho paño por cortar. Nos habría gustado darle certezas a la familia de nuestro país que van a tener un salario que les va a permitir llegar un poco más tranquilo a fin de mes, pero hoy día se ha producido esta situación en la cual se aprobó en general la idea de legislar, pero no se quiso avanzar en los detalles. Lo importante es que el gobierno nos dé certeza en los próximos días de que este acuerdo se ha firmado definitivamente, las pymes se demuestren ya en un acuerdo y de esa manera poder aplicar este salario mínimo sin efecto en el mercado laboral.
es que en paralelo al trámite legislativo, el ministro de Economía se reunió por más de 6 horas con las pymes para negociar un subsidio del Estado a los trabajadores que ganan el sueldo mínimo. Pese a las tratativas e intensas negociaciones, no salió humo blanco, pero ambos sectores se dieron 5 días hábiles para seguir conversando. Nosotros tenemos también nuestras necesidades y nuestras condiciones y creemos que es el momento de que sean escuchadas. Quizás habría sido mejor que hubiesen sido escuchadas 2 meses atrás. Es un diseño complejo que varía por tipo de empresa, que tiene una extensión larga de tiempo. El gobierno negocia con las pymes un subsidio que sea mayor para las empresas de menor tamaño. Las partes seguirán buscando un acuerdo antes del 8 de mayo, día en que se votará en particular el reajuste al sueldo mínimo que beneficia a 1 millón de trabajadores. Fueron los miembros de su propio partido y de otras tiendas del Frente Amplio los que le exigieron al presidente Boric un plan para poder condonar el CAE. Al proyecto de resolución se sumó una reforma constitucional que presentó la diputada Pamela Giles, con la que pide que el mandatario cumpla con su promesa de campaña. Desde el gobierno afinan un proyecto que debiese ser presentado durante este año. Es fundamental que el gobierno pueda presentar una propuesta. Hemos solicitado que el gobierno se pronuncie. Queremos conocer la propuesta del gobierno. La exigencia es de parlamentarios de su sector y de su propio partido, solicitud que apunta al gobierno y directamente al presidente Boric. Diputados que quieren conocer la propuesta del Ejecutivo para condonar las deudas generadas por el crédito con aval del Estado. Promesa de campaña del mandatario que debido a diversos factores, como reconoció el pasado 13 de marzo, por ahora no es prioridad. Estamos evaluando cuál es la mejor alternativa, pero para ello también se requieren más recursos. La primera prioridad hoy día es la reactivación educativa, pero sin lugar a dudas no pierdo de vista lo que habíamos planteado en el programa, tanto respecto al CAE como a la deuda histórica con los profesores. Los parlamentarios presentaron un proyecto de resolución, los que buscan marcar un punto político, pero que no provocan obligaciones y efectos, para que se presente un plan de condonación que termine con la deuda educativa de manera justa, progresiva y gradual. El presidente Gabriel Boric, que además viene de la lucha estudiantil, no puede renunciar. Frente a eso hay que buscar los caminos para poder cumplir con este propósito. Jamás va a ser una pérdida de tiempo, jamás va a ser una mala inversión, al contrario, es el compromiso que asumimos cuando el presidente Gabriel Boric llega a la moneda. Desde que se reconoció que la condonación del CAE no es prioritaria, al menos en el corto plazo, los reparos de bancadas con pasado estudiantil se hicieron sentir en el Congreso. Las deudas estudiantiles sí son una prioridad para el gobierno y así se nos ha transmitido a nosotros. Ha tenido un respaldo contundente por parte del ministro de la cartera, así que yo destaco que esto sigue siendo un compromiso. Una exigencia que no es exclusiva de los parlamentarios del Frente Amplio. Los diputados Rivas, Giles y Alinco apuestan por una reforma constitucional llamada Chao CAE, con la que buscan condonar la totalidad de la deuda en materia de educación superior. Señor presidente Boric, usted hizo una promesa. Como no ha podido hacerlo en más de un año, le vamos a ayudar para que con eso parta con un insumo. Si el presidente Boric tiene algún interés de cumplir su promesa, pondrá en tabla y le dará urgencia a este proyecto, porque yo diría que esta propuesta es prácticamente inapelable y perfecta. Propuesta que pretende extinguir todas las obligaciones respecto de la banca, además de otorgarle al Ministerio de Educación la facultad de fijar el arancel máximo de costo de carrera anual. Que el pato lo paguen los bancos. Deuda del CAE estimada en más de 8.000 millones de dólares, promesa que se alejó desde que la reforma tributaria fuera rechazada por la Cámara de Diputados. Tenemos el compromiso de abordar la problemática de la deuda estudiantil, no solo con un plan de condonación para quienes ya tienen deuda, sino construir un sistema de financiamiento que no repita estos problemas. No podemos estar condonando la deuda y emitiendo deuda para los que vienen. El gobierno creo que está complicado porque es una promesa campaña que en cuanto asume el gobierno se da cuenta que no puede cumplirse una cantidad estratosférica de recursos. Es una buena medida que lo presionen con un proyecto, una moción parlamentaria para que cumpla el compromiso que él mismo asumió con todos los deudores del CAE. Compromiso por el que el gobierno está realizando un trabajo intersectorial, plan del Ejecutivo, que aunque no tiene fecha definida, será presentada según La Moneda este año. Y hace ya 3 jornadas por lo menos que cientos de migrantes están prácticamente a la deriva, impedidos de ingresar a Perú o regresar a Chile. La presidenta Dina Boluarte anunció un estado de emergencia fronterizo mientras nuestro país confía en los canales diplomáticos.
No son más de 5 los metros que separan a la Policía Nacional del Perú y a Carabineros de Chile. En el medio, más de un centenar de migrantes que desde el domingo están a su suerte, varados a la intemperie en paupérrimas condiciones. O sea, pónganse un poquito la mano en el corazón. No queremos estar en Perú, en Ecuador. Queremos estar en Venezuela, ingresar a Venezuela, ver a nuestros seres queridos. Estamos cansados de estar aquí. No queremos regresar a Venezuela. Yo a Chile, voy a regresar a Chile. Entregué la casa, vendí todo. ¿Con qué? Entregué mi trabajo. ¿Dónde voy a ir a trabajar? Este primer relato que llega desde la frontera norte es decidor. La historia de Natalie es similar a la de todos estos hombres, mujeres y niños. Seres humanos que hace 3 días son víctimas de una migración forzada que ahora los mantiene inmóviles en el pedazo de tierra que en 1929 Chile y Perú fijaron como límite. A mí me fue mal en Chile y quiero regresar a mi país porque para pasar cosas en otro país que no es el mío, prefiero estar en mi país. No hay baño, no hay alimento para los niños, no hay agua, no hay nada. No quieren que entremos porque somos ilegales. Y para allá tampoco, a Chile tampoco, porque ya salimos y somos ilegales. La mayoría no tienen sello, tampoco tiene sello de salida de Perú. Quiere decir que han ingresado por otros pases y han estado en Chile y ahora pretenden venir hacia Perú, ¿no? Y no cuentan con el sello, obviamente, migratorio para ingresar. No tienen el sello de PDI y tampoco, por ende, van a obtener el sello de ingreso para el Perú porque están de manera irregular. ¿Y por qué Perú no los deja pasar? En conversación con TVN, el máximo representante de la presidenta Dina Boluarte en Tacna es consciente de que el problema está en las fronteras, pero también hace ya semanas en las calles de la ciudad donde han proliferado las carpas y las incivilidades. Dentro de Tacna se pueda ver en distintas zonas, como son plazas, parques, ellos ahí están pernoctando, están preparando sus alimentos, están muchas veces haciendo sus necesidades fisiológicas, lavando su ropa. Esto puede generar obviamente un conflicto, obviamente, entre ambos países y que las relaciones diplomáticas puedan obviamente agravarse. Creo que es necesario ya una intervención y una reunión de una comisión de alto nivel. La policía peruana lo deja entrar y quedan prácticamente en la línea de la Concordia. Pero esto se resuelve conversando. Y por tanto, por eso es que ayer informó el canciller que a través de la subsecretaría de Relaciones Exteriores se estaban ayer llevando adelante conversaciones con el objeto de poder dar una salida diplomática al conflicto que ambos países están enfrentando. Debido al agravamiento en la situación limítrofe en diversos puntos del Perú, este miércoles el gobierno de ese país decretó estado de emergencia, lo que permitirá disponer de militares en la custodia de las fronteras. Esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras, con la finalidad de preservar el orden interno y los derechos constitucionales de la población. La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por ahora el problema no tiene solución, por eso organismos internacionales de refugiados como ACNUR y otras ONG ya están entregando las primeras ayudas a los migrantes, en su mayoría venezolanos y colombianos. Desde el domingo en la noche estamos aquí y todo es una mentira, no nos traen comida, lo que nos dan son galletas con atún. Si nosotros quisiéramos quedarnos en Chile, no quedamos allá, ¿qué vamos a hacer aquí en Perú? Si la economía de Chile es 3 veces mejor que la de Perú. Simplemente nosotros queremos pasar para regresar a Venezuela. Nosotros somos seres humanos, nosotros lo que queremos es continuar. Nosotros damos caso de decirle, hagan un papel donde nos diga que tenemos 3 días para salir del país o traigan unos buses y ya. Es un corredor directo, vía terrestre, es una suerte de caravana escoltada por cada una de las policías y que pudiera ser ejecutado y que pudiera ser además financiado por las Naciones Unidas. Todo planteamiento y toda idea que pueda solucionar este problema creo que tiene que ser tomado y bienvenido, ¿no? El tema es analizar cuál va a ser los mecanismos para poder iniciar de manera inmediata de que se puedan trasladar todas estas personas de regreso hacia su país. Los migrantes denuncian además que los enfrentamientos con la policía del Perú son constantes, sobre todo después de la decisión gubernamental que el martes envió 200 nuevos efectivos
cuyo único objetivo es prohibir el ingreso ilegal por la frontera que separa a Tacna y Arica. Hacemos una pausa y volvemos con más informaciones acá en Medianoche. Internacional. Seguimos con más informaciones en Medianoche, muy pendientes de lo que está pasando en el mundo, acá en el Cono Sur. El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro atraviesa la que ha sido calificada como su primera gran crisis. El mandatario declaró su coalición como muerta, lo que puso en alerta a los mercados. El 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro marcó un hito sin precedentes en la historia de Colombia, al convertirse en el primer presidente de izquierda en liderar al país, tras obtener más de 11 millones de votos. A 8 meses de ese momento, su gobierno enfrenta su primera gran crisis. El mandatario pidió la renuncia de todo su gabinete, poco después de acusar al Congreso de coartar su proyecto político. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cumplir el acuerdo de paz si los instrumentos legales son cercenados por el Congreso de la República? En contravía del programa del gobierno, elegido popularmente. Como parte de su promesa de transformar Colombia, el mandatario se comprometió, entre otras cosas, a ampliar los programas sociales, a combatir el desempleo, a aumentar la ayuda alimentaria, a rehacer el sistema de pensiones y, en una de sus propuestas clave, a reformar el sistema de salud. Y es justamente esta última iniciativa la que ha generado mayores tensiones entre su coalición. El gobierno ha tenido muchos problemas porque su coalición de gobierno no es necesariamente petrista, sino que hay partidos gobernistas más bien que representan una política tradicional. Coalición que ahora el jefe de Estado colombiano ha declarado muerta, acusando a sus jefes de amenazar a los congresistas que decidieran apoyar sus reformas políticas. En este escenario, el mandatario determinó establecer un gobierno de emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones. Tras este acalorado discurso, Petro confirmó la tarde de este miércoles la salida de 7 ministros, entre ellos los de Interior, Salud y Hacienda. Este último es uno de los cambios más sorpresivos, ya que José Antonio Campo, que fue director de la CEPAL, había sido una figura clave para tranquilizar los mercados tras la llegada de Petro al poder. Ricardo Bonilla es un reconocido economista, estaba de presidente de Findeter, que es un banco estatal, fue subsecretario de Hacienda en un momento muy complejo, no tiene el prestigio, no tiene el reconocimiento afuera, pero su primer mensaje también es primero de reconocimiento a la labor de Ocampo y de que su principal tarea es mantener la estabilidad de la economía colombiana. A pesar de que el mandatario colombiano fue incluido en la lista de personas más influyentes del mundo por la prestigiosa revista Time este mes, que se reunió con el presidente Joe Biden en una prometedora visita de Estado y que convocó una ambiciosa cumbre para fomentar el diálogo entre el oficialismo y la oposición en Venezuela, Gustavo Petro enfrenta un declive en su popularidad entre sus ciudadanos, con apenas un 36% de los colombianos aprobando su gestión. Bueno, y crece la tensión en Argentina, en donde la subida del dólar en el mercado negro ha disparado la incertidumbre y también la crisis política. Chilenos pasando a comprar al país trasandino y argentinos intentando ingresar con dólares desde el otro lado de la cordillera también son parte de este fenómeno. Mire. El cierre del día de hoy fue un cierre histórico del dólar blue. ¿Qué pasa esto con el peso? Míralo, mira. ¿Lo ves ahí? No. Mira. Que se te caiga. ¿Sabían de la cotización del dólar en estos momentos? No, pero te arriesgo. 500. Una respuesta arriesgada pero correcta, ya que este martes el dólar blue paralelo o informal estableció un nuevo récord, llegó a cotizar 497 pesos argentinos, pero cerró en 495. Aumento considerable porque solo el lunes estaba en 462 pesos argentinos. Un alza que preocupa a la población argentina, pero que responde a los puntos centrales que desestabilizan el gobierno de Alberto Fernández: la inflación y la tasa de interés, la falta de dólares y la incertidumbre política y la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La capacidad de ahorro se está licuando y el sueldo literalmente se está destruyendo. No nos venden, nos frenan los pedidos, las compras. Tratamos de
de comprar ya, porque al otro día nos cambia el precio de la cotización. En medio de esta incertidumbre económica, los expertos ya proyectan un impacto en la producción argentina. Y el problema es que la brecha lo que hace es que te termina paralizando la actividad. En síntesis, el Banco Central no tiene dólares para dar. Esta falta de dólares lo que te va a terminar significando es la falta de un montón de insumos. Desde la cartera de Economía del gobierno argentino destacaron que usarán todas las herramientas del Estado para ordenar la situación. Sin embargo, la respuesta del presidente fue más dura y culpó directamente a un sector político. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario. De todas formas, el gobierno no cuenta con la facultad de intervenir directamente en el dólar blue, ya que se trata de un mercado informal, pero se espera que los otros cambios paralelos frenen su racha alcista, porque efectivamente este no es el único cambio que tiene el país trasandino. De hecho, tiene más de 15. Entre ellos el dólar oficial, el solidario y el tarjeta, que están bajo el precio del dólar blue. Por su parte, el diputado argentino y candidato presidencial Javier Milei, que es partidario de la dolarización de la economía, formuló duras críticas contra la administración actual. El dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Esto va a seguir igual, vamos a ser el país más miserable del mundo. El dólar informal destaca por tener un valor mayor que el oficial, lo que favorece a los turistas ya que se puede duplicar el dinero en efectivo del peso argentino, razón que ha provocado que chilenos crucen la frontera para comprar mercadería, pero que provoca el enojo al otro lado de la cordillera. Claro, como nuestro peso no vale nada, vienen y se llevan absolutamente todo. Sin embargo, durante este fin de semana se detectaron 4 procedimientos donde argentinos intentaban pasar dinero sin declarar por el paso fronterizo que queda a unos 150 kilómetros de Punta Arenas. Según información de aduanas, se trataba de más de 5 millones de pesos argentinos, es decir, cerca de 90 millones de pesos chilenos. Funcionarios retuvieron el 30%, que son casi 30 millones, y se informa a la Unidad de Análisis Financiero la información de estas personas particulares. Un fuerte incremento en el precio del dólar que llega en medio de un año electoral en la nación trasandina y que se suma a otros antecedentes económicos que ponen entre las cuerdas al actual gobierno y que marcarán sin duda la carrera por la Casa Rosada. Bueno, y esta noche se presentó en el Movistar Arena el cantante español Alejandro Sanz en la que fue la primera de sus 2 fechas que están programadas en Chile, y en esta presentación que estamos viendo en pantalla congregó a 12.000 personas que corearon sus éxitos de principio a fin. Fueron 4 años de espera los que tuvieron que pasar estos fanáticos para volver a ver al cantante en tierras nacionales. El español llegó en medio de una gira que repasa su repertorio más conocido, pero también algunos de sus más recientes canciones de su álbum Sanz, un show que cautivó a su fanaticada por casi 2 horas, donde, acompañado de una banda, también de una escenografía llena de luces, pantallas, interpretó por lo menos unas 19 canciones y dejó felices a sus fanáticos. Escuchemos declaraciones. Lo amo, esperé 16 años para venir a verlo. Sí, estuvo increíble, el mejor show de nuestras vidas, Alejandro Sanz. Sí, de siempre vine con mi familia de Concepción. Bueno, no hubieron varios éxitos que faltaron, pero excelente, espectacular, su voz extraordinaria. Me encanta como sea, en toda su etapa, con anteojos, sin anteojos, como sea. Oye, la gente que va a venir mañana, ¡amamos a Alejandro! Todo vale la pena, pero todo. Venimos de Arica. Sí, de Arica. Hoy día de la mañana. Bueno, sí, pero le faltaron canciones. Sí, le faltaron unas bien buenas. Y antes de concluir este bloque informativo, tenemos un sismo preliminar de intensidad 5. Esto sería la región del Maule, 25 kilómetros al noreste de Linares. Esto es información preliminar. Vamos a esperar el reporte final. Y con esto dejamos hasta acá el bloque informativo. Volvemos contigo, Matías. Muchas gracias, Jorge. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Tiene que ver con la lluvia en Santiago, que se aproxima según los pronósticos. Bueno, alerta temprana preventiva para la región metropolitana por pronóstico de precipitaciones. Revise más detalles
en 24horas.cl. Y revisamos el pronóstico del tiempo para hoy, ya jueves 27 de abril de 2023. Santiago tendrá cielo parcial y una máxima probable de 21 grados. Y Balmaceda, en la región de Aysén, en el sur de nuestro país, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 10 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención, nos dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.